Uno, dos, tres. Segunda clase del capítulo de patología del aparato digestivo. Empezamos con enfermedad inflamatoria intestinal idiopática. Por el nombre, nosotros deducimos que hay una inflamación del intestino sin causa aparente. ¿Cuál es la patogénesis? Mala regulación del sistema inmune de la mucosa en un huésped con predisposición genética. Hay una inflamación crónica, efectivamente, de ahí viene el nombre, pero es consecuencia de una respuesta inmune exagerada de células T, probablemente CD4, frente a la flora normal del intestino. De ahí viene el nombre de idiopática. La mayor parte de personas no reaccionamos con inflamación frente a la flora normal del intestino, convivimos con nuestra flora normal. La flora bacteriana del intestino funciona como elementos comensales de nuestro cuerpo. Pero en este caso, frente a esa flora que normalmente vive en esa ubicación, hay una respuesta inflamatoria. Tenemos básicamente tres tipos: enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, y a veces no se puede hacer bien la distinción entre las dos, entonces se utiliza el nombre de colitis indeterminada. Este esquema se usa para comprender la patogénesis de la enfermedad inflamatoria intestinal idiopática partiendo de un defecto de barrera del epitelio intestinal. Este defecto de la barrera de este epitelio permite que productos bacterianos ingresen a la lámina propia de la mucosa intestinal, o sea, ingresen más allá del epitelio. Y hay una respuesta inmunológica. Las células dendríticas de la lámina propia captan los antígenos que han ingresado por el defecto de la barrera epitelial y los presentan a linfocitos CD4, quedando entonces sensibilizados. Se producen tres tipos de respuesta de linfocitos TCD4: TH1, TH2 y TH17. ¿Qué significa H? H viene de la palabra helper en inglés. Y sabemos que los linfocitos TCD4 son los linfocitos de helper. Tenemos además que la misma célula dendrítica produce interleuquina 23 para estimular las respuestas tipo TH17. Recordamos en qué consisten las respuestas tipo TH17. Son respuestas en las que el exudado inflamatorio es tanto linfocitario como neutrofílico. Y se dice TH17 porque la principal citoquina que producen estos linfocitos de helper es la interleuquina 17, que se encarga que el exudado inflamatorio sea tanto neutrofílico como linfocítico, pero además tenemos la interleuquina 8 producida por las mismas células epiteliales que ya sabemos que es quimiotáctica de neutrófilos. En el caso de la respuesta TH2, recordamos que son respuestas de tipo alérgico, interviene la interleuquina 13. Y respecto a la respuesta tipo TH1, recordamos que se produce interferón gamma, que es la principal citoquina activadora de macrófagos. Entonces también se activan los macrófagos que producen otros mediadores de la inflamación, tales como el factor de necrosis tumoral. En conjunto, tenemos entonces una respuesta inflamatoria frente a productos bacterianos de los comensales que normalmente viven en nuestro intestino. Voy a mencionar las características de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerativa de una manera comparada.
Empezamos con las zonas del tubo digestivo comprometidas. Enfermedad de Crohn, fundamentalmente ilion terminal. Pero hay casos en los cuales solo se compromete el colon. Pero hay que tener en cuenta que todo el tubo digestivo puede afectarse. Colitis ulcerativa, solo colon, predominantemente colon izquierdo, pero a veces puede llegar la inflamación hasta el colon derecho y de ahí producirse una inflamación reactiva del ilion, que no corresponde a un proceso inflamatorio local, sino es una inflamación de tipo reactivo que se le denomina ileitis de reflujo y tiene un máximo de 10 centímetros de longitud. Entonces, enfermedad de Crohn, básicamente intestino delgado a predominio del ilion terminal y algunos casos ilion y colon, y también existen los casos de enfermedad de Crohn solo del colon. Colitis ulcerativa. Siempre empieza en el recto y va avanzando por el colon izquierdo de una manera continua. En cambio, en la enfermedad de Crohn, el compromiso es en parches o en saltos. Por eso se dice lesiones skip. Quiere decir que puede estar afectado el recto. Tenemos una zona normal del intestino, del colon, luego nuevamente compromiso, zonas normales y lo mismo pasa en el intestino delgado. Entonces, repito, en la colitis ulcerativa el compromiso es continuo. Bueno, acá estamos nuevamente repitiendo distribución del compromiso. Enfermedad de Crohn en saltos. Colitis ulcerativa, el compromiso es difuso. Se inicia en el recto y va ascendiendo. Profundidad de la afectación. En la enfermedad de Crohn, el proceso inflamatorio es transmural. Todas las capas del intestino están comprometidas. En la colitis ulcerativa, el compromiso es superficial, solo mucosa y submucosa. ¿Quién tiene fisuras? Evidentemente, las fisuras están presentes básicamente en la enfermedad de Crohn, porque una fisura es una úlcera muy delgada, pero profunda. Si es profunda, tiene que existir básicamente en la enfermedad de Crohn, que tiene una inflamación transmural. Y la presencia de fisuras en la colitis ulcerativa es ausente. Tenemos entonces que estas fisuras, que son unas úlceras profundas, son típicas de la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerativa el compromiso es superficial, solo mucosa y submucosa. Presencia de estenosis frecuente en la enfermedad de Crohn por fibrosis de la pared, recordando que el compromiso en la enfermedad de Crohn es transmural, lo que hace que la presencia de estenosis sea fácilmente deducible que sucede en la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerativa, la presencia de estenosis es rara. El compromiso es superficial y no transmural, aunque sabemos que la curación de la inflamación también es con fibrosis. Compromiso del recto raro, pero puede producirse. En la colitis ulcerativa, el compromiso del recto sucede siempre. La inflamación se inicia en el recto. Aspecto de la pared engrosada por fibrosis, esto ya ha sido explicado. La inflamación es transmural. En la colitis ulcerativa, el aspecto de la pared es fino, la pared es delgada, compromiso superficial. Fístulas internas presentes en la enfermedad de Crohn y ausentes en la colitis ulcerativa. Nuevamente volvemos a nuestro esquema. Si se producen fisuras, que son úlceras muy profundas, que pueden llegar hasta la serosa, es fácil de comprender que si hubiera vísceras cerca, va a haber un proceso inflamatorio que se va a extender hacia alguna otra víscera que se pudiera adherir a el tejido adiposo que se pega
a la pared del intestino. Entonces, la presencia de fístulas internas es fácil de comprender, pero también existen fístulas externas. O sea, esta zona del intestino se pega a la pared abdominal y el proceso inflamatorio se extiende hacia la pared abdominal, lo que daría lugar a una fístula externa. Nuevamente acá, pared muy delgada, colitis ulcerativa, compromiso superficial. Enfermedad de Crohn, pared gruesa. Compromiso transmural, la inflamación está en mucosa, submucosa, capa muscular y serosa. Tenemos acá una característica que solamente sucede en la colitis ulcerativa, que es la presencia de pseudopólipos. Los pseudopólipos son zonas de mucosa redundante que se encuentran a los costados de las úlceras. Entonces, si esta es la mucosa, aquí tendríamos en los costados de esta úlcera un crecimiento exagerado de la mucosa es hiperplásica a dicho nivel y a esto se denomina, este crecimiento hiperplásico es denominado como pseudopólipo. Los pseudopólipos se ven macroscópicamente como nódulos ligeramente elevados pegados unos con otros, lo que le da un aspecto de empedrado a la mucosa del intestino. O sea, repito, los pseudopólipos son típicos de la colitis ulcerativa. Lo que se ve acá es enfermedad de Crohn con una pared muy gruesa. Compromiso transmural de todas las capas de la víscera y el compromiso transmural explica la fisurización y la presencia de fístulas internas y externas y también la presencia de estenosis. Vemos acá una zona de estenosis por fibrosis de la pared. Esta zona de estenosis es típica de la enfermedad de Crohn. Aquí lo que se ve, compromiso transmural, pared engrosada en la enfermedad de Crohn y aquí tenemos una úlcera. O sea, úlceras se produce en los dos tipos de enfermedad inflamatoria, intestinal, tanto en Crohn como en colitis ulcerativa. Vemos acá la presencia de pseudopólipos, que son típicos de la colitis ulcerativa. Acá se ve una úlcera y a los costados de la úlcera hiperplasia del epitelio, acá y acá también. A veces los pseudopólipos llegan a tomar contacto unos con otros, permitiendo que la úlcera se oculte. Inclusive se pueden llegar a formar puentes epiteliales entre dos pseudopólipos próximos, lo que igualmente contribuye a ocultar la úlcera en esta variedad que es colitis ulcerativa. Tipo de ulceración. Enfermedad de Crohn, úlceras longitudinales y transversales. Se describen también úlceras serpiginosas, o sea, úlceras onduladas. Colitis ulcerativa, las ulceraciones tienen base amplia y pueden crear túneles cubiertos por mucosa. Esto de los túneles ya lo he explicado en la diapositiva anterior, mediante la cual los pseudopólipos pueden ocultar las ulceraciones, lo que da lugar a que la ulceración sea como un túnel. Granulomas, solamente en la enfermedad de Crohn, hasta el 35%. No hay granulomas en la colitis ulcerativa. Atrofia de la mucosa rara en enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa es marcada, con deformación de las criptas glandulares. Sexo y grupos etarios, ligeramente más frecuente en mujeres. Hay un gran pico entre los 20 y 30 años y un pico menor entre los 60 y 70 años. En cuanto a colitis ulcerativa, tenemos igualmente dos picos. Uno entre los 20 y 30 años y un segundo pico a edades un poco mayores, es decir, entre 70 y 80 años.
En este caso, ilion, en la enfermedad de Crohn, estenosis, ya hemos explicado que es más frecuente en esta enfermedad, engrosamiento de la pared intestinal, extensión serosa de la grasa mesentérica, o sea, la grasa del mesenterio se pega a la serosa del intestino y se le denomina grasa reptante. En este caso se ven ulceraciones lineales, pero las ulceraciones también pueden ser serpiginosas y las ulceraciones también pueden ser transversales. Aquí lo que se ve es una fisura, o sea, una úlcera angosta pero profunda. Esto es consecuencia de la inflamación transmural. Aquí tenemos una segunda úlcera. Y la presencia de fisuras explica la posibilidad de fístulas internas y externas. ¿Quién tiene granulomas? La enfermedad de Crohn, básicamente en el 35% de los casos. Colitis ulcerativa no tiene granulomas y aquí presentamos uno. Colitis ulcerativa mucosa hemorrágica con esta presencia de nódulos que le dan un aspecto de empedrado y a estos nódulos los denominamos pseudopólipos y ya presenté la estructura microscópica de los pseudopólipos. Entre los pseudopólipos se pueden formar puentes de mucosa que ocultan las úlceras. Absceso en criptas glandulares se encuentra en los dos. ¿Qué cosa es un absceso en las criptas glandulares? Acúmulo de neutrófilos en las criptas. Tenemos entonces acá una cripta llena de neutrófilos, otra cripta llena de neutrófilos. Esto consiste en los abscesos en las criptas. Se pueden ver en los dos casos. Nuevamente, absceso en las criptas en los dos casos. Mucina citoplasmática en las células epiteliales. Preservada en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerativa está disminuida. ¿Qué significa disminución de la mucina citoplasmática? Que desaparecen las células caliciformes. Y lo que tenemos son células cilíndricas con un citoplasma basófilo. Básicamente vamos a ver, por ejemplo, acá. Normalmente en el colon hay abundantes células caliciformes. Sin embargo, en la colitis ulcerativa, la pérdida de mucina se manifiesta como pérdida de células goblet. Son reemplazadas por células que no tienen vacuola de mucina. Tienen un epitelio con citoplasma denso y ligeramente basofílico. Megacolon tóxico. Muy raro en la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa es una complicación reconocida. Consiste en una dilatación marcada del colon, consecuencia del proceso inflamatorio que algunas veces puede complicarse con la perforación, siendo en este caso una emergencia médica. Vamos a ver una fotografía. Dilatación masiva del colon por abolición de la actividad neuromuscular típica de la colitis ulcerativa. Acá lo que tenemos es la distorsión de las criptas. Las criptas normalmente deben ser perpendiculares a la superficie de la mucosa, pero acá vemos la deformación. Las criptas pueden ser oblicuas o tener algunos tipos de ramificación. De todas maneras, acá lo que se puede notar es la inflamación superficial típica de la colitis ulcerativa. Riesgo de cáncer. En los dos casos hay riesgo de cáncer, mucho mayor en la colitis ulcerativa, precedida por displasia. En este caso, la displasia no se origina en adenomas. La displasia que conduce al cáncer se encuentra en mucosa intestinal plana que tenga inflamación crónica. Riesgo menor, repito, en la enfermedad de Crohn. Acá, lo que se ve es un absceso en una cripta.
se ve deformación de las criptas glandulares en lugar de tener una superficie con las criptas de manera perpendicular y paralela. Lo que se ve son criptas oblicuas deformadas. Aquí tenemos una cripta que parece una L. Tenemos con una extensión horizontal y acá también deformación de las criptas, consecuencia del proceso inflamatorio crónico. Vemos acá pérdida de la mucina citoplasmática, citoplasmas densos, basófilos, disminuye el número de células Goblet, pero aparte aparece displasia, una displasia leve. Quiere decir que los núcleos se tornan alargados, hipercromáticos y se acomodan en varias capas. Esta es una displasia de bajo grado, precede al cáncer. Y acá tenemos una displasia de alto grado, con un riesgo de cáncer mucho mayor. En estos casos, los núcleos alargados e hipercromáticos se hacen un poquito más redondos. La cromatina se convierte en vesiculosa y los nucleolos son prominentes. Una displasia de alto grado, mayor riesgo de cáncer. Manifestaciones extraintestinales en la enfermedad de Crohn: poliartritis migratoria, sacroileitis, espondilitis anquilosante, eritema nodoso, dedos en palillo de tambor, amiloidosis. En la colitis ulcerativa también hay amiloidosis. ¿Por qué hay amiloidosis en los dos casos? Porque se trata de inflamaciones crónicas del intestino. Entonces sería una complicación. Ya hemos explicado la patogénesis de la amiloidosis en el caso de procesos inflamatorios de larga evolución o procesos inflamatorios crónicos. En la colitis ulcerativa es típica la pericolangitis y la colangitis esclerosante, que es un factor de riesgo para carcinoma de vías biliares, lo cual es muy raro en la enfermedad de Crohn. Pero tienen algunas manifestaciones extraintestinales comunes, como la poliartritis migratoria, sacroileitis, espondilitis anquilosante. Pasamos al tema de pólipos no neoplásicos del colon. No son lesiones precancerosas. Tenemos los pólipos hiperplásicos, que son consecuencia de la disminución de la apoptosis normal del epitelio y acumulación de células maduras. También pólipos amartomatosos. Se encuentran en algunos síndromes, como el síndrome de Peutz-Jeghers, síndrome de Canadá, síndrome de Cowden, y también tenemos los pólipos de retención o pólipos juveniles. Estos pólipos juveniles se denominan de esta forma porque afectan a los niños. Vamos a mostrar algunas fotografías de este tipo de pólipos. Empezamos con los hiperplásicos, pero antes de pasar a los pólipos hiperplásicos, vamos a mencionar el concepto de pólipo. Ya lo tenemos, el concepto de pólipo consiste en cualquier lesión elevada en una mucosa plana. Estamos hablando del intestino, entonces vamos a tener lesiones elevadas que pueden ser pólipos no neoplásicos o pólipos neoplásicos. Dentro de los pólipos neoplásicos pueden ser benignos, o sea, adenomas, y malignos, o sea, adenocarcinomas. Los pólipos pueden ser pedunculados, tienen un tallo, tienen un pedículo. O los pólipos pueden ser sésiles, o sea, pegados a la mucosa por medio de una base ancha. Esto denominamos pólipos sésiles. Pólipos hiperplásicos tienen un perfil cerrado. Ya hemos dicho que hay una disminución de la apoptosis, lo que causa la acumulación de células epiteliales. Mientras más grande sea un pólipo hiperplásico, tiene mayor posibilidad de tener áreas de pólipo neoplásico. Pero un pólipo hiperplásico pequeño y aislado tiene un potencial maligno nulo.
Este es otro pólipo hiperplásico. Tenemos que tener en cuenta que se produce un perfil cerrado en las zonas superiores de las criptas glandulares. Eso tenemos que tener en cuenta porque estos pólipos hiperplásicos tienen un potencial maligno bajo, casi nulo. En cambio, tenemos otro tipo de pólipos que son los pólipos cerrados sésiles, básicamente del colon. En cuanto a pólipos cerrados sésiles, son lesiones que pueden conducir al cáncer, lo cual no pasa con los pólipos hiperplásticos. Entonces, hay que tener en cuenta las diferencias entre un pólipo hiperplástico y un pólipo cerrado sésil, que sí es una lesión premaligna. Tenemos aquí los pólipos amartomatosos tipo Peus-Jägers. Tienen una estructura arborescente en la cual hay una hiperplasia de músculo liso y el músculo liso penetra en cada una de las ramificaciones. Estos pólipos amartomatosos no tienen potencial maligno, pero los pacientes con síndrome, es un pólipo tipo Peus-Jägers, se observa en pacientes con síndrome de Peus-Jägers. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las personas con síndrome de Peus-Jägers pueden tener toda una variedad de cánceres, aunque este tipo de pólipos propiamente no tenga potencial maligno. Este es un pólipo juvenil o pólipo de retención. La superficie es erosionada, tiene glándulas con dilataciones quísticas que se pueden ver acá y vemos este mismo pólipo en un corte histológico, la superficie erosionada y las glándulas con dilataciones quísticas. ¿Por qué se llaman juveniles? Porque afectan a los niños y pertenecen al grupo de pólipos amartomatosos. Tenemos además los pólipos inflamatorios, que se observan en mucosa inflamada en regeneración. Presentan tejido de granulación. Se pueden observar, por ejemplo, en gastroenteroanastomosis. Pasamos a los síndromes familiares de poliposis. Tenemos la herencia por la línea germinal de un alelo mutado del gen APC. Recordamos por el capítulo de neoplasias que lo que se hereda mutado por la línea germinal es un gen supresor. Está alterado por alguna mutación inactivadora. Básicamente tenemos tres manifestaciones: poliposis familiar, síndrome de Gardner y síndrome de Turcotte, que los vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante las características. Tenemos también el síndrome de poliposis juvenil múltiple. En el caso de la poliposis juvenil esporádica, hay uno o dos pólipos como máximo y afecta a los niños, son completamente benignos. En cambio, en el síndrome de poliposis juvenil múltiple hay riesgo de adenocarcinoma de colon. En este caso, se hereda por la línea germinal mutaciones de proteínas de la vía de señalización del factor transformante de crecimiento beta, que es una vía antiproliferativa en el colon, o sea, una vía que se opone al cáncer. Y los miembros de esta vía que están generalmente mutados por herencia son el gen SMAD4 y este gen BMPR1A, que significa proteína morfogenética ósea, ¿no? PR de proteína, proteína morfogenética ósea 1A, PR de proteína, M de morfogenética y B de ósea. B significa bone. En este caso,
que es hueso en inglés, proteína morfogenética ósea. En el caso de la poliposis familiar, se observan adenomas de diferentes tipos que aparecen en la segunda década. Tiene que haber un mínimo de 100 pólipos, pero generalmente hay muchos más. Hay tantos que siempre uno o más de uno evoluciona a cáncer. O sea, el cáncer está prácticamente asegurado, por lo que se debe realizar una colectomía profiláctica. Hay una variante atenuada en la cual la mutación es diferente. Se caracteriza por adenomas planos en el colon, compromiso de colon derecho y usualmente menos de 100 pólipos. Vamos a ver cuál es la alteración genética en este caso. Se hereda mutada por la línea germinal se hereda mutado por la línea germinal un gen que codifica una proteína que interviene en la reparación del DNA por escisión de bases. Lo vamos a ver más adelante. Poliposis familiar. Cada uno de estos nódulos es un pólipo, o sea, tiene muchísimos pólipos que aparecen en la pubertad y adolescencia. Hay tantos, cientos, varios cientos, que de todas maneras uno o más de uno evoluciona al cáncer, lo que permite comprender la necesidad de la colectomía profiláctica. Además de el síndrome de poliposis adenomatosa colónica, tenemos algunas variantes como el síndrome de Gardner, en el cual los pólipos del colon se acompañan de osteomas en el cráneo y mandíbula, además quistes queratinosos en la piel y fibromatosis. En el caso del síndrome de Turcot, a los adenomas del colon se añaden tumores cerebrales tipo glioblastoma y meduloblastoma. En este caso, poliposis asociada a una mutación MHI, que es un gen que codifica una enzima que participa en la reparación del DNA por escisión de bases. Hablamos de esta variante que tiene menos de 100 pólipos, adenomas planos en el colon y compromiso del colon derecho. Ya hemos visto que es una mutación diferente. No es una mutación del gen APC, como en la poliposis familiar. Síndrome del carcinoma colorectal hereditario no polipósico o síndrome de Lynch. Si es un cáncer no polipósico, quiere decir que nace en una mucosa colónica plana. No se originan los cánceres de adenomas. ¿Qué se hereda mutado por la línea germinal? Genes que codifican enzimas que reparan apareamientos incorrectos. Ya ustedes saben lo que son los apareamientos incorrectos, ¿no? Un apareamiento correcto es adenina, timina, citosina, guanina, pero la DNA polimerasa, como ustedes saben, puede cometer errores mientras replica el DNA. La misma DNA polimerasa tiene la capacidad de corregir esos apareamientos incorrectos. Por ejemplo, adenina guanina, que tendría que ser de todas maneras un error, es un apareamiento incorrecto. La mayor parte, repito, de apareamientos incorrectos son corregidos por la misma DNA polimerasa mediante un proceso que se llama lectura de pruebas, pero no se llega a corregir el 100% de los apareamientos incorrectos, siempre quedan apareamientos incorrectos. Entonces, interviene un segundo grupo de enzimas que terminan de corregir todos estos malos apareamientos. Cuando este segundo grupo de enzimas se heredan mutadas, por lo menos una de ellas, existe una alteración genética que se llama inestabilidad de microsatélites. Y la inestabilidad de microsatélites se puede determinar mediante pruebas de biología molecular. Por lo tanto, se puede detectar a estos pacientes que tienen este tipo de mutaciones. Fíjense que clínicamente los tumores más bien aparecen en colon derecho. En cambio,
en la poliposis familiar colónica y el cáncer esporádico aparece predominantemente en el colon izquierdo. En cuanto a los pólipos neoplásicos, se denominan adenomas. Son lesiones precancerosas, o sea, el adenoma del colon puede evolucionar a cáncer, igual que lo puede hacer el adenoma del estómago. Esto ya se ha mencionado. Un adenoma siempre tiene displasia. Ahora, la displasia puede ser de alto grado o de bajo grado. Cuando la displasia es de alto grado, hay mayor riesgo de cáncer. La diferencia es los adenomas cerrados o los pólipos cerrados sésiles, que ya mencioné, que se confunden o pueden confundirse microscópicamente con los pólipos hiperplásicos. Los pólipos cerrados pueden no tener displasia, pero igualmente son lesiones precancerosas. La displasia severa es un equivalente al carcinoma in situ. Mayor predisposición a cáncer, adenomas vellosos. Tenemos que recordar que los adenomas del colon, igual que los adenomas del estómago, se dividen en adenomas tubulares, adenomas vellosos y adenomas tubulovellosos. Los vellosos tienen más riesgo de convertirse en cancerosos. Si son sésiles, más riesgo de convertirse en cancerosos en relación a los pediculados. Tubulares y tubulovellosos, menos riesgo de cáncer que los que son completamente vellosos. Mientras más grande sea el adenoma, mayor riesgo de cáncer. Tenemos que los adenomas de más de 4 centímetros, riesgo muy alto de cáncer. Y con displasia de alto grado, evidentemente más riesgo de cáncer cuando hay una displasia de alto grado en relación con una displasia de bajo grado. Este es un pólipo pediculado del colon, es el pedículo o tallo. Ahora, este pólipo puede ser neoplásico, puede ser no neoplásico o puede ser una neoplasia maligna. Se necesita el estudio microscópico. Acá tenemos un pólipo sésile, o sea, no tiene pedículo, no tiene tallo y está implantado en la mucosa del colon de manera directa, como si estuviera adherido mediante una base amplia. Vemos acá un pólipo pediculado. Este es el pólipo y este es el pedículo. El pedículo puede tener mucosa normal, pero el pólipo propiamente dicho es un pólipo neoplásico, tipo adenoma. Vemos acá adenomas sumamente pequeños. Ese es un adenoma que solamente se encuentra presente en una cripta de Lieberkühn, nada más. La mucosa es plana, pero evidentemente si comparamos esta parte del epitelio con esta parte, aquí vamos a tener una displasia. Este es un adenoma muy pequeñito de una sola cripta de Lieberkühn. ¿Cuál es la diferencia de este epitelio con este otro que es normal? Aquí vemos núcleos alargados en varias capas. Los núcleos presentan hipercromasia y aumento de la relación núcleo-citoplasma. Además, hay una pérdida de células caliciformes. Si comparamos el número de células caliciformes de este adenoma de una sola cripta de Lieberkühn con este lado, se ve evidentemente una disminución de las células caliciformes. Podemos comparar, en este caso, estas criptas glandulares que tienen una displasia, o sea, hay un adenoma, con esta otra zona que tiene criptas normales, están deformadas por la inflamación, pero no presentan cambios correspondientes a adenoma. Acá sí. Nuevamente las diferencias, comparamos este epitelio con este otro. Diferencias, disminución de células caliciformes, núcleos alargados y en varias capas, e hipercromáticos. Lo que significa displasia que está presente siempre en los adenomas y ausente en la mucosa normal. Vemos acá un adenoma cerrado sésil. No tiene displasia, pero es una lesión premaligna. Y mencioné
que los adenomas cerrados sésiles pueden confundirse con los pólipos hiperplásicos. Es importante realizar la distinción. ¿Cuál es la diferencia? En el adenoma cerrado sésil o en el pólipo cerrado sésil, la estructura cerrada se extiende hacia la base de las criptas y la base de las criptas es anormal, pudiendo tener estructuras horizontales o ramificaciones a nivel de la base de las criptas, lo que no sucede con los pólipos hiperplásticos, que tienen esta estructura cerrada básicamente en las zonas superiores de las criptas. Las zonas inferiores de las criptas, o sea, la base de las criptas, es básicamente normal en los pólipos hiperplásticos. Vemos acá un esquema de los cambios morfológicos y moleculares en la secuencia adenoma-carcinoma. Evento molecular más temprano, inactivación de ambos alelos del gen APC, que es un gen supresor. Es el acontecimiento más temprano y a veces se hereda. El gen APC se encuentra en el brazo largo del cromosoma 5, región 21. Se hereda un primer golpe, después puede aparecer un segundo golpe, con lo cual la mucosa queda preparada para la proliferación y la neoplasia. Se empieza con una mucosa hiperproliferativa. Se puede adquirir una mutación que es equivalente a la inactivación del APC, que es la mutación de la betacatenina, que la convierte en una molécula que no puede ser destruida por el complejo APC. Luego pueden añadirse mutaciones de protoncogenes como la mutación de Carras en el brazo corto del cromosoma 12, región 12. Pérdida de genes supresores adicionales como P53, SMAD2 y SMAD4. Ya hemos hablado de estos genes que forman parte de la vía de señalización del factor transformante de crecimiento beta, que es una vía antiproliferativa en el colon, y también se puede observar la sobreexpresión de la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 2 es una enzima que interviene en inflamación en la vía de la ciclooxigenasa que sintetiza prostaglandinas y tromboxanos. Se ha visto que la sobreexpresión de COX-2 se encuentra en los adenomas y, de hecho, como parte del tratamiento de la poliposis adenomatosa colónica, se indica antiinflamatorios no esteroideos que inhiben a la COX-2. O tenemos también los inhibidores selectivos de COX-2 como parte del tratamiento en el caso de la poliposis adenomatosa colónica y como parte de la quimioprevención en personas que tienen predisposición a adenomas en el colon. Finalmente, se añaden más mutaciones, por ejemplo, se activa la telomerasa para pasar de adenoma a carcinoma. Lo importante es la acumulación de mutaciones antes del orden en que ocurren, pero el carcinoma ya tiene la totalidad de mutaciones que necesita para convertirse en una neoplasia maligna, como ya lo hemos estudiado antes. Este es otro tipo de secuencia. Esta secuencia se observa en casos como el síndrome de Lynch, que es la poliposis, colónica, perdón, que es el síndrome de cáncer de colon hereditario no polipósico. Ustedes recuerdan al síndrome de Lynch, en el cual el cáncer aparece en mucosa plana, no aparece en mucosa adenomatosa como la poliposis adenomatosa familiar. Entonces acá lo que se hereda por la línea germinal es una enzima que corrige los apareamientos incorrectos del DNA. Las más frecuentes que pueden estar mutadas en el síndrome de Lynch es la MLH1, MSH2, MSH6
PMS1 y PMS2, cualquiera, basta que una se herede mutada por la línea germinal y la mutación debe ser inactivadora para que haya riesgo de este tipo de neoplasia, en la cual el primer golpe se hereda, el segundo golpe se adquiere. El segundo golpe puede ser consecuencia de un cambio epigenético, como la metilación del promotor, que va a silenciar alguno de estos genes. También puede inactivarse el segundo gen por mutación adquirida. Lo primero que sucede en este caso, en el que ya hemos dicho que hay inestabilidad de microsatélites, es la aparición de un fenotipo mutador y de adenomas cerrados sésiles, que son lesiones que pueden no tener displasia, pero se consideran precancerosas. Evidentemente, para que un pólipo cerrado sésil se convierta en un carcinoma, tienen que aparecer muchas otras mutaciones. Tienen que aparecer otras mutaciones de genes que regulan el crecimiento, diferenciación y o la apoptosis, tales como el receptor 2 del factor de crecimiento transformante beta, VAX, que es un gen antiapoptótico, BRAF, que pertenece a la vía de las MAP quinasas, que es una vía proliferativa, TCF4. Ustedes recuerdan a esta proteína TCF4, que forma un complejo con la beta-catenina, cuando la beta-catenina no es destruida por el APC, y este complejo pasa al núcleo, actuando como un factor de transcripción que estimula la transcripción de genes que intervienen en la proliferación celular. Receptor 2 del factor de crecimiento insulínico y otros. O sea, tienen que acumularse muchas más mutaciones para que el pólipo cerrado sésil se convierta en un adenocarcinoma. Pero las mutaciones iniciales son diferentes, ¿no? Si comparamos las mutaciones iniciales en este caso de las mutaciones iniciales en este otro caso. Nuevamente, volvemos al tema de carcinogénesis colorectal. Hemos hablado de la secuencia adenoma-carcinoma. Es aceptada, pero los tumores pueden surgir también de mucosa plana. ¿Cuáles son los tumores que surgen de mucosa plana? Ya hemos dicho, los que tienen como primera alteración la inestabilidad de microsatélites. Quimioprevención, uso de aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos. Ya hablé de la quimioprevención. Ya hablé de la inestabilidad de microsatélites. Aparecen tumores más bien en el colon derecho, tienen histología mucinosa e infiltración por linfocitos. En el caso de carcinoma en mucosa plana, faltaba mencionar el hecho de la displasia que aparece en mucosa plana en la enfermedad inflamatoria intestinal idiopática, básicamente en la colitis ulcerativa. Y tenemos también la enfermedad de Crohn, pero en menor grado. En esos casos pueden aparecer carcinomas en mucosa plana. Es decir, la displasia puede aparecer solamente en unas pocas criptas glandulares y después se extiende. Factores de riesgo del carcinoma colorectal. Tenemos una dieta rica en grasas saturadas, carbohidratos refinados, alto aporte calórico, consumo de carnes rojas, pobre en fibra y antioxidantes. Edad a partir de la sexta década, salvo enfermedad inflamatoria intestinal tipo colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, y en síndromes hereditarios de poliposis. Hemos hablado de la poliposis adenomatosa colónica, síndrome de Turcot, síndrome de Garner, y también tenemos el caso de síndrome de Lynch, en el cual no hay poliposis, pero también tenemos cáncer de colon a edades tempranas.
Otros factores: irradiación de la pelvis, presencia de lesiones precancerosas como los adenomas. Vemos acá adenocarcinoma ubicado en el ciego. No causa obstrucción porque el ciego es amplio, pero puede causar anemia crónica por sangrado. O sea, aquí tenemos que tener en cuenta que pacientes de más de 60 años que presentan anemia crónica, el caso de cáncer de colon es la primera posibilidad. Cáncer de colon ubicado en el ciego que da anemia pero no da obstrucción. En cambio, en el colon izquierdo, lo más frecuente es que el cáncer de colon dé obstrucción, porque en el colon izquierdo la víscera tiene un lumen estrecho. Entonces, vemos acá el cáncer, pero podemos ver otros pólipos, ¿no? Puede dar sangrado rutilante en heces, o sea, sangre roja en heces, lo que se llama hematoquesia. Adenocarcinoma invasivo del colon, células malignas que infiltran la capa muscular. Aquí es muy fácil el diagnóstico de cáncer porque se ve la infiltración. Vemos acá que la invasión es progresiva. Primero partimos del carcinoma in situ, que está dentro de la mucosa, pero se atraviesa la muscularis mucosa. Ya consideramos como T1. Si el tumor infiltra la mucosa, pero no va más allá de la muscularis mucosa, hablamos de un carcinoma intramucoso, que tiene muy buen pronóstico, porque la mucosa no tiene prácticamente vasos linfáticos. La posibilidad de metástasis en el carcinoma intramucoso es muy baja, sumamente baja, a diferencia que T1, porque en T1 ya pasó a la submucosa. En la submucosa ya hay vasos linfáticos. La posibilidad de metástasis es mucho mayor. Tenemos la extensión hacia la muscular propia, T2. T3, la infiltración de la serosa. T4 sobrepasa la serosa, pudiendo infiltrar el peritoneo visceral y también el peritoneo parietal o adherirse a vísceras aledañas. Ahí, en esos casos, ya sería T4. La estadificación se basa en la profundidad de la invasión tumoral, que es el factor pronóstico más importante. Pero también intervienen en el pronóstico la presencia de metástasis a ganglios linfáticos regionales. Tumores del intestino delgado tienen la misma clasificación que en colon. Tenemos pólipos no neoplásicos, pólipos neoplásicos, que son los adenomas, y los tumores malignos, que son los adenocarcinomas. Muy raro que el intestino delgado tenga neoplasias malignas. Básicamente hay un aumento de incidencia a nivel de la ampolla de Vater. Más frecuente en intestino delgado, tumores benignos tipo epitelial y mesenquimal. Pero hay que tener en cuenta que en el intestino delgado un tumor da rápidamente obstrucción por el calibre pequeño de la víscera. Vemos acá un adenoma de ampolla de Vater que se llama ampuloma, un tumor exofítico que puede dar ictericia porque obstruye la salida de la bilis que llega por el conducto colédoco y puede extenderse la neoplasia a lo largo del orificio ampular, o sea, la desembocadura de la ampolla de Vater. En cuanto al sistema inmunointestinal, tenemos que tener en cuenta la presencia del MALT en el intestino, que es normal. Decíamos que el MALT en el estómago es anormal. No existe MALT de manera normal en el estómago. Cuando hay MALT en el estómago, decíamos que siempre implica inflamación crónica. Pero de manera normal, el intestino sí tiene MALT, por ejemplo, en las placas de Peyer. Hay que tener en cuenta que sobre las placas de Peyer, el epitelio tiene células M. Estas células M son células que captan antígenos del lumen y los trasladan mediante la transcitosis a la lámina propia. La inmunoglobulina de las secreciones es consecuencia de la presencia de células plasmáticas en la mucosa intestinal produciendo inmunoglobulina A. En cuanto a linfomas, tenemos el linfoma secundario a la enfermedad celíaca, que es una enfermedad en la cual hay mala absorción severa
a nivel del intestino. Este tipo de linfomas es tipo T, el asociado a la enfermedad celíaca es tipo T y aparece después de mucho tiempo de enfermedad. Tiene un mal pronóstico y después de 2 décadas de inflamación del intestino debido a la celíaca, recién aparece el linfoma. Tenemos los linfomas MALT, similares a las contrapartes gástricas, pero no se conocen factores predisponentes, como sí se conocen los factores predisponentes en los linfomas MALT del estómago. Hemos dicho que los linfomas MALT del estómago aparecen por la infección por Helicobacter pylori. Enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado, tenemos el linfoma del Mediterráneo, se llama también enfermedad de las cadenas alfa, es una forma de MALT, tiene linfocitos de aspecto plasmocitoide, frecuente en judíos, árabes y población de color de Sudáfrica, se acompaña de diarrea, mala absorción y atrofia de la mucosa intestinal. Al inicio puede regresionar con tetraciclinas, o sea, lo podemos considerar como consecuencia de una infección. Pero sabemos que este tipo de linfomas pueden adquirir mutaciones que activen una vía proliferativa y en estos casos la proliferación llega a ser independiente de la infección. Entonces ya no hay posibilidad de regresión del linfoma con el tratamiento antibiótico. Linfomas de intestino delgado, tenemos tipo poliposis linfomatoide, que es un patrón macroscópico, observándose masas pequeñas a lo largo del intestino. Es una forma de compromiso macroscópico del linfoma. Y generalmente estos linfomas son de tipo folicular y de células del manto. Son linfomas de células B. En cuanto a carcinoides, sabemos que son tumores neuroendocrinos y actualmente ya no se utiliza el término carcinoide, sino se utiliza el término tumor neuroendocrino bien diferenciado. Derivan de células endocrinas del epitelio del tubo digestivo y de las vías respiratorias. Antiguamente, a estas células endocrinas de este tipo de epitelios se les denominaba en conjunto sistema APUT. Actualmente ya no se usa el nombre de sistema APUT, se usa el nombre de sistema neuroendocrino difuso. Este término APUT significaba A de amina, P de precursor, A de uptake y D de decarboxilasa. Significa que del lumen las células captaban precursores de aminas y las decarboxilaban. Eso es lo que significaba, pero ya no se usa este término. Secretan aminas o péptidos que pueden funcionar como hormonas, neurotransmisores o moléculas reguladoras. Vemos acá un carcinoide de intestino que da lugar a un nódulo submucoso. Acá vemos microscópicamente, en práctica se ha visto un carcinoide de intestino delgado, patrón insular. Fíjense que las células neoplásicas son similares entre sí. Hay monomorfismo. Aquí también observamos el monomorfismo. Los núcleos de estas células del carcinoide son básicamente similares. Son células neuroendocrinas las que dan lugar a este tipo de tumores. Por lo tanto, tienen gránulos neurosecretores de centro denso. Por inmunistoquímica son positivos para cromogranina A, sinaptofisina, enolasa neuronal específica y otros péptidos particulares. Sustancia P, gastrina, etc. ¿no? Hay una serie de péptidos. Sin embargo, tenemos que la serotonina es el más abundante. Son neoplasias de bajo grado, tienen un crecimiento lento, invasivas, pueden metastatizar. En algunas localizaciones, por ejemplo, carcinoides de apéndice y carcinoide de recto, rara vez se producen las metástasis. Síndrome carcinoide. La serotonina en exceso en sangre causa un síndrome carcinoide. Sin embargo, la mayoría de tumores neuroendocrinos de este tipo no da síndrome carcinoide. Son asintomáticos porque toda la serotonina que llega por la vena porta hacia el hígado es inactivada a dicho nivel. Sin embargo,
pueden haber metástasis al hígado. Y cuando hay metástasis al hígado, aumenta la serotonina a nivel de la circulación sistémica y aparece el cuadro clínico, que se denomina síndrome carcinoide, que se caracteriza por flushing, que consiste en que la piel de la cara adquiere una coloración eritematosa notable, hay hipermotilidad intestinal con la presencia de cólicos abdominales y diarrea, aumento del peristaltismo intestinal, crisis de broncoconstricción, fibrosis de las válvulas del corazón derecho y del endocardio del ventrículo derecho. No se afecta el endocardio del ventrículo izquierdo, porque la sangre del corazón derecho pasa al pulmón y del pulmón recién llega al corazón izquierdo y en pulmón también se inactiva serotonina. Nada más en lo que se refiere a la segunda clase del capítulo de aparato digestivo.